Bueno, vamos a resolver ahora esta ecuación diferencial parcial. Ahora tenemos el caso en el que tenemos una segunda derivada, pero respecto a las dos variables, respecto a x y respecto a y. Antes de que empezar, tenemos que recordar que, o podemos recordar que, hay un teorema que nos dice que la parcial segunda de una función respecto a x, respecto a y, es igual a parcial segunda de la misma función respecto a y, respecto a x, es decir, se puede hacer la iteración o la conmutación del orden de las derivadas. Esto es importante recordarlo porque la vamos a utilizar. Bueno, vamos a proponer entonces, en este caso, nuestra función u de xy como el producto de la función f de x por g de y. Y vamos a obtener la primera derivada de u respecto a x. Entonces tenemos lo siguiente: parcial de u respecto a x es igual a la parcial del producto de f de x por g de y, pero g de y no depende de x, así que puede salir como una constante. Y lo único que tenemos es f' de x por g de y. Ya que tenemos nuestra derivada de u respecto a x, la podemos derivar respecto a y para obtener esta derivada, que será igual a esta otra, que es justamente la que tenemos en la primera parte de nuestra ecuación diferencial. Así que tenemos lo siguiente: parcial segunda de u respecto a y respecto a x es igual a la parcial respecto a y de f de x, f' de x por g de y. Que recordar aquí que estamos derivando nuestra primera derivada parcial. Entonces, como estamos derivando respecto a y, ahora la que es constante es f' de x y obtenemos f' de x por g' de y. Entonces, como la segunda parcial de u respecto a y respecto a x es igual a la segunda parcial de u respecto a x respecto a y, es decir, esto, podemos hacer la sustitución. Entonces, lo hacemos. Así que nuestra primera parte, lo ponemos aquí, es f' de x por g' de y igual a 2y por parcial de u respecto a x, es decir, f' de x por g de y. Ahí está, tenemos eso. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todo lo que tenga dependencia de x de un lado y todo lo que tenga dependencia de y del otro. Entonces voy a pasar todo lo que tenga dependencia de y del lado izquierdo, todo lo que tenga dependencia de x del lado derecho. Y obtenemos lo siguiente: de este lado tenemos a g' de y y pasamos entonces dividiendo a g' de g de y, perdón, y 2y, entonces quedaría 2y por g de y del otro lado quedaría f' de x, dividido por f' de x, y esto es otra vez 1. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial, que sería g' de y sobre 2y g de y igual a 1. Hacemos el despeje y mandamos todo del lado izquierdo y obtenemos g' de y menos 2y g de y igual a 0. Nuevamente tenemos una ecuación diferencial, pero en este caso no tenemos coeficientes constantes. Así que no me conviene escribirla de esta forma. Entonces voy a regresar a la forma original y entonces aquí tendría un igual. Esto lo borramos. Tenemos g' de y igual a 2y por g. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una separación de variables. Es decir, aquí lo puedo ver de esta forma como la derivada de g respecto a y. Y el otro lado tengo 2y por g.
voy a separar las variables de la siguiente forma. Voy a mandar todo lo que tenga y de un lado y todo lo que tenga g del otro. Entonces aquí me conviene del lado izquierdo tener lo que depende de g. Así que tengo derivada de g sobre g. Y del otro lado me queda 2y diferencial de y. ¿Okay? Entonces, ahora sí tengo una ecuación diferencial separada y puedo integrar de ambos lados de la ecuación. Entonces, hago la integral de este lado, me queda logaritmo natural de g es igual a la integral de 2y, quedaría y cuadrada más una constante, la constante de integración. Entonces hacemos el despeje de g y quedaría de la siguiente forma. La operación inversa del logaritmo es el exponencial, así que g, que depende de y, aquí vuelvo a poner la dependencia, es igual a e a la y cuadrada más k. ¿Okay? Y entonces, ya que tenemos esta expresión, podemos escribir la solución de la siguiente forma. Esta ya sería la solución, sin embargo podríamos aún agregar una constante más, es decir, g de y, podemos escribirla como e a la y cuadrada más nuestra constante, y podríamos agregar una constante extra, por ejemplo una c, y eso porque a la hora de hacer la sustitución acá aún aguanta una constante más, y esta es una forma más general. Así que nuestra función final, nuestra u, que depende tanto de x como de y, sería f de x por nuestra g de y, que es f de x por e a la y cuadrada por más k más c por f de x. Ahora aquí podemos reescribir e a la y cuadrada más k como e a la y cuadrada por e a la k. Y esta es una constante, esto lo podemos llamar como C1. C1 por f de x quedaría f1 de x igual que antes. Y esta podríamos decir que es C2, así que tendríamos e a la y cuadrada más f2 de x. Y todo esto es u de x, y. Y esa es la solución de nuestra ecuación diferencial.